Para ver el mundo con el corazón, todo lo nuevo, lo que hace noticia, lo más importante, aquí lo encontrarás. Hola Verónica, con toda la energía de quien es para ti. De verdad, hola Verónica, hola Verónica, hola Verónica, hola Verónica, hola Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos. Como siempre, gracias por la sintonía. Bueno, hoy día quiero empezar el programa con una muy bonita canción que me han mandado grandes amigos artistas que han hecho para la ciudad de La Paz, un homenaje a nuestra tierra. Véala, por favor. Corazón aventurero, soy gualaito y cervecero, amigo entre los amigos, con orgullo soy paceño. Amigo entre los amigos, con orgullo soy paceño. Llegan los carnavales, me disfrazo de pepino, y en los prestes todo el año, caporal como ninguno. Y en los prestes todo el año, caporal como ninguno. Viva la paz, siempre adelante, un paso atrás. Salud, salud, salud por la paz, con cervecita no está de paseño, un rico sándwich de chola y después un anticucho. Un rico sándwich de chola y después un anticucho. Cuando bajo desde el alto, cargado de mil recuerdos, por Chijín y por San Pedro, Miraflores o Bocachi. Por Chijín y por San Pedro, Miraflores o Bocachi. Viva la paz, siempre adelante, un paso atrás. Salud, salud, salud por la paz, con cervecita no está de Zona norte, centro Brajes, Calacoto, zona sur. Cómo ha crecido Chuquiango a los pies de Lillimani. Cómo ha crecido mi pueblo a los pies de Lillimani. Es por eso que te canto y lo haré toda la vida. Desde el barrio La Villa, tu ciudad de maravilla. Desde el barrio La Villa, tu ciudad de maravilla. Viva la paz, siempre adelante, un paso atrás. Salud, salud, salud por la paz, con cervecita no está de más. Viva la paz, viva la paz, siempre adelante, un paso atrás. Salud, salud, salud por la paz, con cervecita no está de más.
tema musical es un tema musical que nos han mandado. Son amigos de siempre, son chucutas de corazón, paseños que han compuesto ese tema musical y que lo han, que de alguna manera lo han presentado. Póngale un poquito más de música. Lo vamos a tratar de que el día viernes traigamos aquí al programa todos los cantantes que han participado en esa canción y hagamos pues una serenata a nuestra hermosa ciudad de La Paz, a nuestra tierra bendita, que de ninguna manera nosotros tendríamos que, no sé, tanta gente está pensando en irse, tanta gente está decepcionada, tanta gente está pensando en dejar sus empresas, en cerrar después de esta la pandemia no ha sido nada a comparación de los bloqueos que hemos tenido. Los bloqueos han sido peor que una pandemia. Pero mire usted estas imágenes, póngala en pantalla plena, por favor. Mire usted estas imágenes hermosas de La Paz. Dígame si no le da ganas nuevamente de enamorarse de nuestra tierra, de seguir en esta La Paz hermosa. La presentación. Ahora yo justamente hablando de que hemos tenido un momento muy difícil los paseños, pero el día de hoy agradezco profundamente porque la CAINCO ha tenido la gentileza de poder hacernos una muy interesante reflexión sobre lo que estamos viviendo los paseños. Así que le voy a dar la más cordial bienvenida a Osmar Bolívar, que es parte de la CAINCO, encargado de la parte económica. Bienvenido, Osmar, ¿cómo estás? Muchas gracias. En todo caso, muchas gracias por la invitación. Acá con gusto, ¿no? Para poder también compartir un poco parte de la temática que hemos tratado el día de hoy, ¿no? Que sí involucra no solo ese análisis económico general, sino también cómo se aterriza a nivel empresarial, incluso en nuestra vida de día a día. Bueno, yo quiero consultarte primero que nada. Ustedes han hecho una serie de actividades hoy día. Contame un poquito la agenda que han tenido. Claro, nosotros como CAINCO, por ejemplo, ahora estamos estableciendo oficialmente oficinas acá en La Paz, ¿no? Y en línea con las fiestas julianas, lo que estamos haciendo es promocionar esta agenda, ¿no? Con organismos internacionales, con medios de comunicación, con los asociados de CAINCO que tenemos acá en la ciudad de La Paz, ¿no? Para poder precisamente compartir no solo el análisis económico, sino tener este acercamiento mucho más personal, ¿no? Ya, qué interesante. ¿Y cuántos miembros de la CAINCO tenemos aquí en La Paz? Vinimos una comisión de más de 10 personas, de todas las gerencias que integran CAINCO, para poder cubrir de la mejor forma cualquier duda que pueda existir, ¿no? O coadyuvar de alguna forma con nuestros asociados y personas. Y aquí en La Paz, ¿cuántos asociados tenemos? Hay también gente empresaria que tiene relación con Santa Cruz. ¿Tenemos empresarios que están afiliados a la CAINCO? Claro que sí. No tengo el número exacto, pero solo doy un ejemplo. El día de hoy, en la presentación con asociados tuvimos 140 personas que asistieron, ¿no? Entonces... Y luego más tarde se reunieron con nosotros, un poco nos han convocado a quienes generamos opinión en la ciudad de La Paz, a quienes tenemos medios de comunicación para poder dirigirnos al pueblo, para poder entender un poco esta realidad. Y el análisis ha sido cómo estamos económicamente post los bloqueos que hemos vivido, los 53 días que, bueno, han sido dramáticos para nosotros. Totalmente. Lo que tratamos de compartir el día de hoy en nuestro análisis fue, primero, tratar de comprender cómo estaba Bolivia antes de los bloqueos, en el marco de que no se cuenta con información disponible, por ejemplo, de cómo está la actividad económica al primer trimestre, ¿no? Así es. Una vez que hemos mostrado, por ejemplo, ciertas estimaciones de la actividad económica hasta abril, tenemos esa línea de base antes de los bloqueos y posteriormente el impacto que posiblemente tuvieron esos 53 días de bloqueos.
Con eso también pudimos abordar algunas propuestas de política económica, ¿no? Que son necesarias, algunas que ya se han implementado, que consideramos también que van a ser muy efectivas, sobre todo para coadyuvar a algo fundamental, que es la liquidez de las empresas. Y en línea también con el régimen de tipo de cambio flexible que se oficializó, se sinceró, pudimos profundizar, ¿no? No solo en la pregunta que la mayoría de las personas se hizo el lunes 29 de junio de qué pasaba ese día, sino la pregunta más relevante, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ahora como empresas, como personas de día a día, tenemos que aprender a vivir con algo que se llama riesgo cambiario, es decir, ¿cómo va a estar el tipo de cambio de acá a una semana, de acá a un mes, etcétera, etcétera? Ahora, eso ha sido un tema que nos ha explotado la cabeza a todos los paceños y a los bolivianos. Los gremiales están en este momento en una dura batalla, están dándole batalla al gobierno porque ellos no quieren un dólar fluctuante. Para ellos es muy riesgoso trabajar, comprar, en fin. Y ustedes estaban haciendo referencia justamente a eso. Sí, evidentemente, creo que desde los años 80, los bolivianos nos hemos acostumbrado a anclar nuestras expectativas o relacionar estabilidad macroeconómica o económica con el tipo de cambio. Y no necesariamente pero son debería 20 ser. años, ¿no? Ya nos hemos realmente acostumbrado. Son muchos años, más desde el 2011, en el cual de facto se fija el tipo de cambio y todos aprendimos a vivir de esa forma. Pero ahora es diferente, porque para mantener ese tipo de cambio fijo se necesitaban y se usaron reservas internacionales. Ahora no es sostenible. Ahora es el mismo mercado el que determina precisamente en base a oferta y demanda cuál debería ser el tipo de cambio. Y quiero utilizar un ejemplo muy sencillo, tal vez para facilitar el entendimiento. Desde el 2011 teníamos un tipo de cambio fijo. Sí. ¿Qué es lo que pasó en otros países vecinos, por ejemplo, con los que hacemos comercio internacional? Esos países, su moneda se depreció. Claro. ¿Qué implica eso? Que sus precios en dólares eran más baratos, sus productos. En cambio, los productos bolivianos se han apreciado. Su valor en dólares era más caro. Por lo tanto, desde Bolivia era más fácil importar porque era barato, pero no existían los suficientes incentivos, por ejemplo, para exportar. Y eso es como un rezago que se ha ido acumulando desde 2011. Y ahora lo que el tipo de cambio está mostrando, por ejemplo, en estas últimas semanas, es más, desde el año pasado, en el cual el mercado ya ha estado determinando, es precisamente ese ajuste que necesita el tipo de cambio nominal para salir de ese rezago y que en algún punto nuestros productos bolivianos no sean tan caros en el resto del mundo y podamos exportar mucho más. Y a su vez, como el tipo de cambio sube, los bolivianos dejamos de consumir tanto producto importado. ¿Y qué consumimos? Producto nacional. Y eso a su vez aumenta la producción. O sea, los beneficia un poco a los exportadores, pero no hacia los importadores. No necesariamente. Entendamos de que el tipo de cambio es un precio fundamental. ¿Para qué? Que define el incentivo de exportar y el incentivo de qué importar. Por ejemplo, el café boliviano. Café boliviano es de una calidad excelente, pero con un tipo de cambio de 7 bolivianos por precio, era preferible comprar un café tal vez no de tan buena calidad, pero mucho más barato. ¿Qué pasó el año pasado cuando subió el tipo de cambio? Se equipararon un poco los precios y los hogares, al momento de decidir, con ese precio más real, decían, no, voy a comprar un café boliviano. Y resulta que había sido muy bueno. Mucho mejor. Muy bueno. ¿Quién ha salido beneficiado? La producción nacional. Qué interesante ver una perspectiva positiva después de todo lo malo que estamos viviendo, que hemos vivido, ¿no es cierto? Por lo menos entender que algo puede ser bueno y que nos puede traer beneficios. Ahora, ustedes hablaban un poco de cómo han quedado las empresas post
estos 53 días de drama, bloqueos, cierre de empresas, despedir trabajadores, ha sido dramático. Sí, totalmente, porque solo para tratar de facilitar la comprensión a nivel empresarial, porque al final, si hay empresa boliviana, hay generación de empleo y empleo formal. Así es. Y el empleo formal genera ingresos en las familias. Ese ingreso genera consumo y a su vez fomenta la producción y así crece Bolivia, ¿no? ¿Qué pasó estos 53 días? Una disrupción en la actividad económica. No existía libre transitabilidad. Primer efecto, logístico. Las mercancías no podían moverse entre departamentos de Bolivia, tampoco de Bolivia al resto del mundo, ni del resto del mundo. Claro, así es. Eso ha generado a la vez la imposibilidad de comprar o tener materias primas. Por lo tanto, no se pudo producir lo que se podía producir. Pero no solo eso, algunas empresas que tal vez tenían inventarios, stocks, no pudieron concretar ventas. Y si la empresa no puede concretar ventas, obviamente no va a tener liquidez. ¿Para qué? Para el pago de sueldos y salarios. No va a tener liquidez. ¿Para qué? Para capital de trabajo, para reposición de inventarios. Y eso los lleva a un estrés financiero. Así es. Y ese estrés financiero además es acompañado con la afectación al comercio internacional. No se ha podido importar lo que importábamos y tampoco exportar lo que se pudo exportar. Y todo eso ya a nivel agregado nacional afecta el Producto Interno Bruto nacional, ¿no? Y eso, si vemos las estadísticas, desde 2024 Bolivia está en recesión. No es algo nuevo, ¿no? Entonces cada vez se profundiza más y más y más el poder salir a una senda sostenida de crecimiento con un aparato productivo fortalecido que nos permita crecer, los economistas llamamos por oferta agregada, es decir, porque la productividad sube y no por demanda agregada, porque, por ejemplo, si hay mucho gasto fiscal, la economía crece por demanda agregada, solo porque hay muchos recursos, pero eso no es sostenible. Entonces, lo que le conviene a la economía nacional es crecer por oferta agregada. Ya, ahora lo que ustedes decían de manera muy alentadora es que hemos tenido etapas así de difíciles en la historia de nuestro país, pero que siempre se ha salido adelante y eso es algo que enorgullece definitivamente. Sí, eso es verdad. Bolivia creo que puede dar, no sé si eso es bueno o es malo, pero podemos dar cátedra en tipos de crisis, ¿no? de todo tipo precisamente, pero algo importante a señalar es que más allá de la resiliencia que ha mostrado el aparato empresarial, las personas al vivir estos 53 días de bloqueo, sobre todo acá en La Paz, todo acá en La Paz. ¿Tú no vives acá? No, yo vivo en Santa Cruz. Tú estás viviendo en Santa Cruz, pero tú eres ¿de dónde? De La Paz. Eres de La Paz, no sabes lo que hemos sufrido, te habrán contado tus familiares. Mi familia vive acá y me contaron y realmente fue dramático, ¿no? Realmente fue dramático, pero más allá de esa resiliencia, no todo es resistir. No todo es resistir. Claro. Se necesita precisamente ese acompañamiento por políticas públicas que acompañen precisamente al desarrollo empresarial. Claro. En economía se maneja cuando, por ejemplo, hay este tipo de eventos que afectan sobre todo a los de menores ingresos. Seguro. La mayoría de las economías tienen sistemas de protección social. ¿Qué son estos? Identifican a los más vulnerables. Tienen un registro de todas las familias más vulnerables de cada país. Y cuando vienen este tipo de eventos, ahí el Estado sí puede coadyuvar con un apoyo financiero, que es costo efectivo. ¿Qué quiere decir? Que no va a utilizar muchos recursos, pero sí va a ayudar a que los más vulnerables, por ejemplo, puedan salir en mejores condiciones de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, más allá de la resiliencia, se necesita también en Bolivia o en cualquier lugar que enfrente este tipo de situaciones, un acompañamiento de políticas públicas, económicas, sociales. Y entre esas políticas públicas, ¿cuáles son las que ustedes están proponiendo? Porque no solo nos las han propuesto a nosotros como líderes de opinión, sino también las están proponiendo al Estado, al gobierno, las están proponiendo a los propios empresarios. ¿Cuáles son las propuestas? Claro, parto diciendo que sí,
Primero, si aterrizamos a nivel de empresa, el principal problema es la liquidez que no tienen el día de hoy para pagar a los empleados, para comprar materia prima, para renovar sus inventarios. Por lo tanto, hay medidas que ya implementa el Estado como reprogramación de créditos, la reducción del gravamen arancelario, que dan respiro a las empresas. ¿Se necesita más? Claro que sí, pero son medidas buenas. Pero además, lo que nosotros hacemos como Cámara es basarnos mucho en la evidencia internacional. Porque lo que ha sucedido en Bolivia no es único, sucede en varios países. Ya sea por bloqueos, sea por guerras, el tema es disrupción. Es lo que decían ustedes. Entonces, precisamente la literatura te muestra evidencia de cuáles medidas son más efectivas para salir de este tipo de problemas, ¿no? Incluso la pandemia del COVID nos ha mostrado. Claro. Ejemplos, diferimiento tributario. Si el problema de las empresas es la liquidez y necesitan un respiro, parte de estas medidas efectivas también tienen que implicar un bajo costo fiscal. El diferir por 60, 90 días, estoy dando solo un ejemplo, el pago del IVA, el pago del IT, da un respiro a la empresa. La empresa puede priorizar sus pocos ingresos o liquidez que tiene para mantener el empleo formal. Así es. Y posteriormente, en un plan de pagos, sin multas, sin penalidades, va pagando los tributos que se han diferido momentáneamente. Claro. El Estado no pierde recursos fiscales, pero da un respiro. Lo mismo va en tributos aduaneros. Pero sin ningún tipo de multa, sin ningún tipo de interés ni nada, que nos dé un poquito la posibilidad de dejar de lado el impuesto que es todos los meses una bota sobre nosotros, liberarnos, terminar de pagar sueldos, los servicios, todo lo que uno tiene, y al siguiente mes, cuando nos vamos equilibrando y recuperando de este problema, pagamos los impuestos. Pero no podemos hacer así. Hay que pagar primero los impuestos porque luego te vienen terribles multas, sanciones y todo. Sí, la realidad es que impuestos en Bolivia es draconiano contra los empresarios. Claro, es complejo, ¿no? Y en esta misma línea de las medidas, por ejemplo, mencionábamos, la principal medida para tratar de retomar niveles de cierta normalidad en la producción es la libre transitabilidad. Con el estado de excepción tenemos garantizado esos 90 días de libre transitabilidad, pero el segundo insumo fundamental no tenemos gasolina, es combustible, pero claro. ¿no? Entonces ahí todavía hay que hacer más esfuerzos para priorizar, ¿no? Entendemos, deben existir ciertas dificultades, ya sea operativas, todo, pero es fundamental. Tenemos la libre transitabilidad, pero se requiere combustible, sobre todo diésel para el transporte de carga, ¿no? Y para el flujo de mercancías. Pero si me permites, hay algo adicional. No solo debemos fijar la mirada en estas medidas de corto plazo, porque algo clave está en las reglas de juego de cómo se hace economía en Bolivia. Y esas reglas de juego se definen por leyes estructurales. Claro, ley de inversiones, ley de minería, ley de hidrocarburos, ley de energía, que se ha hablado mucho sobre la potencial crisis que enfrentaríamos los siguientes años con el tema de la electricidad, dado que gran parte de la electricidad se genera a partir de gas natural, ¿no? Cuyas reservas se están agotando, ¿no? Doy solo un ejemplo pequeñito en el tema energético. En Bolivia pagamos entre 1.2, 1.3 dólares por millón de BTU de gas para la generación eléctrica. A nivel internacional se paga entre 5 hasta 9 dólares por millón de BTU. El momento que ingresemos a importar electricidad, los precios deberían ajustarse sustancialmente, ¿no? Entonces, esas reglas de juego, ¿qué te permiten con estas leyes? Y también con ciertas reformas parciales a la Constitución. Por ejemplo, el tema de arbitraje, porque toda inversión extranjera está sujeta evidentemente a las leyes bolivianas. Toda empresa extranjera debe someterse a la soberanía del Estado, ¿no? Entonces, esas condiciones son un poco complejas para atraer precisamente los capitales externos que nos ayudarían a enfrentar de mejor forma
estas potenciales crisis que se acercan. Ustedes están convencidos de que solicitar capitales externos, pero además préstamos internacionales, nos podría resolver el problema, ¿sí? Sí, no es todo, ¿no? Pero yo hablaba mucho de la empresa. La empresa necesita liquidez, pero el país en general también necesita liquidez, Sí, claro. pero principalmente una liquidez en dólares. ¿Cómo podemos conseguir dólares? Estructuralmente deberíamos reconfigurar nuestros niveles de productividad, ser más competitivos, el tipo de cambio se debería ajustar, todo eso toma tiempo. Cambiamos las reglas de juego, tenemos estas leyes estructurales, pero recién los réditos los vamos a ver de acá a 4, 5, 6 años. Wow. Entonces, en el corto plazo necesitamos el financiamiento externo en condiciones favorables, ¿no? Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, es fundamental para tener esa liquidez, porque además un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional te habilita de cierta forma a que otros organismos internacionales también te hagan desembolsos. Y ese financiamiento externo, si es utilizado de forma correcta, ¿correcta en qué sentido? En que no se utilice únicamente ese financiamiento para mantener, por ejemplo, un tipo de cambio relativamente estable, sino para acumular precisamente un colchón de reservas que nos permita evitar estas crisis de balanza de pagos como las que hemos tenido el 2024 y 2025, y además, si este financiamiento se utiliza de una forma, el término correcto en economía es costo efectivo. Si yo tengo $1.000.000, ¿en qué lo voy a invertir? Debería invertir en aquel proyecto que me genera el mayor retorno social. Claro. ¿Qué es el mayor retorno social? Que no solo genere ingresos económicos, sino en aquel proyecto, si tengo una cartera, un portafolio de 10 proyectos, el $1.000.000 va a aquel proyecto que te genera más retorno económico, que te genera más empleo, que utiliza principalmente insumos de productos bolivianos. Claro. Ese es el tipo de asignación costo efectiva que se debería hacer. Los organismos internacionales hacen una fiscalización en el momento que dan recursos, ¿no? Existen protocolos, evidentemente. Hay algún financiamiento externo que libre. Da mayor libertad para el momento de su uso, ¿no? Dependiendo cómo llega cada uno, ¿no? de estas opciones de financiamiento. Esos son los financiamientos, que de alguna manera son préstamos y a la larga también vamos a tener que pagar. Pero la inversión internacional, capitales extranjeros, todavía no somos lo suficientemente atractivos como para que entren, ¿no? Claro, es que ahí uno tiene que ser a veces hasta más frío en el análisis, en el sentido de que me gustaría, todos decimos, ¿no? Nos gustaría tener más capitales extranjeros. Es más, puede haber un empuje importante de inversión privada boliviana. Privada boliviana. Sí y solo sí, los incentivos sean favorables. Son atractivos, por supuesto. ¿Y cómo modificamos los incentivos? Con las reglas de juego. Y como decía, estas reglas de juego son estas leyes estructurales, una ley de inversiones, por ejemplo, y si ya queremos dar el salto a inversiones extranjeras, entra incluso esta modificación parcial de la Constitución con relación al arbitraje, ¿no? Entonces, hay formas, se puede canalizar inversiones, simplemente los incentivos deben cambiar. Ahora, no estamos viendo la rapidez y la precisión del actual gobierno con estos temas que deberían ser neurálgicos, ¿no? Después de una crisis como la que hemos tenido y los bloqueos y todo. Claro, tal vez es bueno siempre enfatizar, ¿no? Yo a veces señalo, otra cosa es con guitarra, ¿no? Otra cosa es estar en ese lugar, pero sí, ya en un análisis a retrospectiva, hay momentos de mayor credibilidad. Doy un ejemplo, diciembre, la mayoría de la población veníamos con un gran descontento y era mucho más probable que aceptemos distintos ajustes o todo, ¿no? En ese momento. El tiempo pasa, la credibilidad puede ser mayor, puede ser menor, las expectativas y cómo comparamos en general los seres humanos somos mucho más de corto plazo. En diciembre comparábamos una situación de
unos meses previos de un tipo de cambio de 15, 14, 16 bolivianos. Sí. Pero ahora, al analizar la evolución actual del tipo de cambio, somos más cortoplacistas, los humanos en general, ¿no? Entonces, comparamos con el 9 bolivianos, 9.50 Sí, que teníamos, sí. ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el timing, con ese Sí, momento en sí, el cual sí. implementamos o deberíamos implementar cierta política económica. Y no solo eso, la estrategia comunicacional es fundamental en la política económica. El cómo lo decimos, el cuándo lo decimos, ¿Y el dónde lo cumplimiento, decimos? el cumplimiento de ciertos compromisos o anuncios que hacemos, ¿no? Es fundamental, porque la credibilidad al final del día va a ser lo que va a ayudar a mantener ancladas las expectativas de las personas. ¿El gobierno está abierto a las iniciativas de la CAINCO, a las propuestas que ustedes están haciendo? Porque tienen un equipo humano maravilloso, han estado preparando documentación interesante, estudios, he visto ahí unas estadísticas, propuestas, alternativas, escenarios de cómo sería ahora, cómo sería después. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice el gobierno al respecto? Bueno, nosotros hemos tenido ciertos acercamientos, claro, propuestas técnicas, ¿no? que hemos puesto a consideración. No obstante, en la práctica todavía vemos esa gradualidad, ¿no? Sí, Tal vez seguro. sí la propuesta ha sido analizada, pero en la práctica no vemos necesariamente que se esté implementando ciertas medidas o propuestas que nosotros hemos ido presentando de alguna forma, ¿no? Incluso si hablamos de la socialización de ciertas normas o las leyes, por ejemplo, estructurales de las que yo hablaba, todavía no hemos sido partícipes de esa socialización. Recién mañana vamos a ser partícipes, por ejemplo, de esas socializaciones de una ley, pero vemos una ley, porque hoy día justamente una colega decía, hay un paquete de leyes, pero nadie los ha visto, es como el Espíritu Santo, está el paquete de leyes, pero no la vemos, se va a socializar una. Claro, sin embargo nosotros como Cámara mantenemos, ¿no?, esa posición de propositiva, claro, independientemente del contexto, independientemente de lo que hemos ido viendo estos últimos meses, siempre estamos ahí predispuestos, con esa disposición de poder proponer y trabajar, ¿no?, en lo que podamos ayudar. Sí, sí, y les agradecemos mucho como paseños, ha sido para nosotros muy interesante entender todo esto. Han habido conceptos económicos que yo he aprendido hoy día muy interesante, por ejemplo, la fluctuación del dólar, cómo se mide la fluctuación, es algo que yo no sabía, por qué de pronto un día cuesta esto y otro día cuesta el otro. La explicación que han dado ustedes ha sido muy interesante y bueno, mis colegas periodistas que han estado allá, creo que todos hemos quedado ampliamente satisfechos, muy interesante. ¿Cuál sería el paso inmediato que den? Bueno, aprovechando lo que comentaba, en todo caso para nosotros lo mejor que podemos hacer es compartir ese análisis, compartir también esa perspectiva que tenemos, porque creo que gran parte de la riqueza de ideas se da a partir del debate, a partir de esas preguntas que muchas veces pueden ser incómodas, pero es ahí donde se va construyendo de mejor forma. Somos especialistas en eso, los periodistas, en incomodarlos. Exactamente. Pero es que es lo que la población quiere saber, ¿no Exactamente, es cierto? y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, porque al final del día ese es uno de los mejores reflejos de lo que es democracia. El compartir posiciones diferentes en un marco de respeto y aprendizaje. ¿En un pro de qué? Al final todos somos bolivianos y todos apuntamos a una mejor Bolivia. ¿Y cuál sería el primer paso que ustedes consideran que se debe dar para poder empezar a reactivarnos después de estos bloqueos terribles? Bueno, mencionaba estas medidas, la evidencia internacional ya te establece parámetros, tipos de instrumentos, formas de implementación, medidas de corto plazo, de muy corto plazo, medidas de largo plazo. Creo que el diagnóstico, y eso ya lo hemos señalado muchas veces, ya lo tenemos hace mucho tiempo. No solo CAINCO, lo tenemos
universidades, Sí, institutos de seguro. investigación, Claro, medios de por comunicación. El ciudadano de día a día ya conoce muy bien de economía porque se ha expuesto Sobre todo a los muchas paseños, cosas. que nos encanta la política. Entonces, creo que lo que se necesita tal vez es un accionar un poco más acelerado y efectivo, ¿no? En el que vayamos visualizando algunos resultados. Se han dado resultados, ¿no? Y eso hay que reconocer. Hay resultados favorables, pero el ritmo podría ser, como toda cosa en la vida que es perfectible, también el ritmo de implementación y de obtener resultados es perfectible. Y podría ser un poco más acelerado. No, yo pensé que solo era yo. Soy muy acelerada, ¿no? Entonces yo decía, claro, creo que solo soy yo la que está, y hacía referencia aquí, decía, no quiero decir de dónde es el presidente, pero está actuando así de lento, ¿no? Entonces yo pensé que solo era yo. La gente en la calle dice lo mismo. Ya pues, pongan las medidas, resuelvan. Apenas ha tomado posesión, pensábamos lo mismo. Ya, ¿cuándo? ¿Cuándo el gasolinazo? Estamos esperando. ¿Cuándo el dólar? ¿Cuándo esto? Y pasa el tiempo, y como dices tú, los problemas se profundizan y al final estamos perdiendo un tiempo precioso en el que ya se podría haber resuelto muchos temas. Y lo que decía yo esta mañana en la reunión, no vaya a ser que otra vez en octubre estemos en las mismas o peores. Pero ha sido muy interesante la explicación que nos han dado, brillante, gracias a la CAINCO. Los vemos ahí tan lejos en Santa Cruz, pero ahora los hemos sentido más cerca a los paseños, más comprometidos con toda la situación, no solo de los empresarios orientales, sino de todos los empresarios bolivianos. Y de verdad muy interesante. Entiendo que hoy por la noche tenían una reunión con los si no me equivoco, con el cuerpo diplomático, iban a tener algunos acercamientos también con otros grupos. Qué interesante. Sí, no, parte de la agenda involucra no solo tener este acercamiento con los asociados, con los medios de comunicación, también está la agenda con cooperación internacional y con otros grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque en CAINCO vemos lo siguiente: no es una institución necesariamente regional, porque cuando uno ingresa a las oficinas de CAINCO, te encuentras con un paseño, te encuentras Ahí con está. un cochabambino, Ahí estás tú. te encuentras con un cruceño, Ajá. ¿no? Entonces, el espíritu que está por detrás y el espíritu que deberíamos tener todos los bolivianos es ese. Todos somos bolivianos. Así es. Y todos deberíamos remar en la misma dirección. Entonces, cualquier esfuerzo conjunto debería ser y es bienvenido. En todo caso, nosotros agradecemos la asistencia de todos los medios de comunicación, el recibimiento y la bienvenida que nos han dado todas las personas que han participado, por ejemplo, el día de hoy en la agenda que hemos tenido. ¿Por qué? Porque estamos para eso, para compartir la información, para compartir nuestra perspectiva, nuestras propuestas en el marco de ese debate sano, constructivo, en pro, repito nuevamente, de una Bolivia mejor, una Bolivia integrada. Así es, porque somos un país. Si ustedes Claro. están bien, nosotros estamos bien. La cadena productiva está toda engarzada una con otra. Se ha mostrado eso ahora. Nosotros no teníamos alimentos que ustedes nos enviaban. Ustedes no podían recibir, no sé, semillas que nosotros les enviábamos. Entonces ha sido un problema nacional y no podemos seguirnos haciendo daño entre bolivianos. Encantada, Osmar Bolívar, de la CAINCO. ¿Cuál es tu cargo? Soy jefe de Asuntos Económicos. De Asuntos Económicos. Excelente y brillante tu presentación. Muchas esta gracias. mañana, muy interesante, de verdad. Te agradezco mucho, hasta otra oportunidad. Claro que sí, gracias por la invitación. Te han dado tiempo de venir un ratito a La Paz, de acordarte de tu tierra. Sí, Ahora sí, vuelves es allá. hermoso, sí. Sí, Siempre ¿no te ha estaré en hecho La Paz. frío? La verdad, en Santa Cruz hace más Hace frío. más frío, es que es húmedo. He aprendido eso. Eso me decían aquí. Ahora alguien de Yacimientos, que es cruceño, me decía, no, allá es más frío. 19 grados de Santa Cruz equivale a 4 de La Paz. Así que no hay comparación, cierto, tienes razón. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Qué
interesante ha sido de verdad toda esa ponencia que esta mañana hemos tenido en la CAINCO al mediodía. Con la CAINCO acá han llegado varios cruceños, pero también paceños, pero también cochabambinos. La CAINCO es un crisol de departamentos y con una ponencia muy interesante. ¿Qué falta nos hace eso? Los periodistas, que en realidad no somos economistas, hemos ido aprendiendo de muchas de las explicaciones, porque las crisis se resuelven en todas partes del mundo y ya hay literatura en todas partes para poder analizar y qué podríamos aplicar. Ya todo está hecho, solo que no lo estamos aplicando adecuadamente. Cambiando de información completamente, hoy vimos a un Zúñiga duro, firme, parador y enorgulleciéndose de sus esposas. A ver, véalo por favor. Por favor, avance, señor, por favor. A ver, muchas gracias a la prensa por venir. Gracias por haberme apoyado durante estos 2 años de encierro injusto. Cuando no has hecho nada, lo muestras con orgullo estas manillas, que son símbolo del abuso, símbolo de la injusticia, símbolo del poder político que abusa con muchas personas. Así como yo, hay cientos de presos por todo el país injustamente encarcelados. Por favor. Gracias por venir. Gracias. ¿Quién es responsable? General, ¿qué puede decir a la... Puede pasar. Perdón. Así estuvo Zúñiga hoy día. Lo trajeron desde Cochabamba, porque recordemos que él estaba en la cárcel de Labra, allá en Cochabamba. Lo trajeron a pesar de que la semana pasada no lo querían traer, su abogado se tuvo que poner muy fuerte y finalmente lo trajeron hasta la ciudad de La Paz para que lleve adelante su audiencia. Hoy se llevó adelante su audiencia, pero antes de su audiencia, la esposa nos decía cosas que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención, porque también ella ha hecho algunas declaraciones y nos ha anunciado, decía, quédense, vean lo que va a pasar y todo lo que va a decir mi esposo. Así que por favor vamos a ver ese material también. Señores de la prensa, acompañen en esta oportunidad, acompañen al tribunal y van a saber todo lo que tiene que declarar el general Zúñiga. Y aquellos policías que han obstaculizado el proceso porque lamentablemente han vulnerado sus derechos. Eso no se hace, señores, más allá de todo, son seres humanos, son padres y tienen una esposa, una familia. No podemos permitir que esta sociedad caiga tan bajo de meterse con mujeres, con familias. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad sabiendo que ya se lo ha acusado al expresidente Arce? Yo no lo veo a mi esposo después de la orden del juez hace casi 3 semanas. El juez de garantías de Sexto, él ha ordenado procesar a las personas que han obstaculizado, ¿no?, el viaje de mi esposo. Y desde ese momento hemos tenido que recibir como familias las represalias. Y lo que más lamentable es que se hayan confrontado con mi pequeño niño. Realmente no existen las garantías. Y quiero que se restablezca inmediatamente todo, porque son sus derechos de mi niño. Señor presidente, señor Rodrigo Paz, ¿dónde se ha visto en este país que un niño de 8 años, desde sus 6 años, le tengan que cortar el seguro? El seguro le han cortado a mi hijo. Díganme, ¿en qué artículo se dice atentar contra la vida? A esos militares que se han prestado a hacer procesos armados por órdenes del ministro Novillo, realmente debería remover la conciencia, porque han ido a atacar directamente a los más vulnerables, a las mujeres y a nuestros niños. ¿Quién más estaría involucrado, además del expresidente Arce, que dijo que él fue el que dio la orden precisamente? Señor periodista, eso tiene que decirlo mi esposo, ¿no? Pero lamentablemente yo estoy en esta situación dando la cara, porque soy la esposa, porque se han metido con mi hijo y es algo que no se puede aceptar. Es por eso que hemos pedido el acompañamiento de derechos humanos, porque no se pueden vulnerar los derechos de una persona. El boliviano, la boliviana merece vivir con los derechos garantizados, una salud digna, pero han coartado los derechos de nuestros hijos. Y donde se ha visto también que arrebaten la jubilación,
son derechos ganados. Ellos no han trabajado, son derechos de mi esposo. Y eso, ¿cuál es la orden ahora? ¿Cuánto tiempo se queda acá en la ciudad de Paz? Para quitarle el seguro, el tema... Ya, esto lo ha manejado el señor Edmundo Novillo. No, déjela nomás toda la nota, por favor, no me la corte. Ella está diciendo, claro, ¿ahí se acababa la nota? ¿O la tiene un poco más? Porque ella sigue haciendo declaraciones bien importantes de Edmundo Novillo y de otros, porque la última vez que hemos entrevistado a su abogado, la semana pasada, al doctor León, ha dicho que efectivamente, no es cierto, Arce, que ha sido el denunciante número 1, estaba preso, pero que estaban afuera y libres. Edmundo Novillo habló de Hugo Moldis y habló de del Castillo y otros ex miembros del MAS que seguramente, según lo que dice la defensa, estaban involucrados en entorpecer todo este proceso para que Zúñiga continúe preso. Y la verdad es que Zúñiga ya dijo muchas cosas. Otro punto que era importantísimo y que creo que es básico e importante dar a conocer, yo los tuve acá en mi mesa, a los familiares de muchos oficiales que fueron parte de este tema, que acompañaron a Zúñiga por instrucción o por lo que haya sido, pero que estuvieron siendo parte, desesperados aquí, porque se les había cortado sus sueldos, se les había cortado su atención en Cosmil, que es la caja que de alguna manera los tendría que hacer atender a sus hijos y a todos. Entonces, realmente este problema se ha convertido en algo que ha dañado a muchas familias y particularmente a los militares, ¿no es cierto? A los militares que lamentablemente una vez más se han visto manoseados por la política, porque no encuentro otro concepto. Es la política la que se inmiscuye dentro de una entidad que debería ser absolutamente blindada ante todo lo que no sea su institución, pero la política los usa, los manipula, bueno, hace lo que quiere. Y hoy en la tarde tuvimos la noticia porque concluida la audiencia de Zúñiga, esto fue lo que pasó. Trabajado durante todo el día, se ha determinado otorgar libertad al señor Juan José Zúñiga mediante la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, como es la detención domiciliaria, presentación al sistema ZOMA, el arraigo, etcétera, y además imponer una fianza. Aquello se va a cumplir dentro de las 72 horas que se ha establecido y en esa circunstancia vamos a poder tener en libertad definitiva al señor Juan José Zúñiga para poder proseguir con el juicio oral. No, es el mismo juicio, es el mismo proceso que vamos a seguir llevando. ¿Dónde se lo está llevando en este momento? No, se lo va a poner en depósito mientras tanto en el penal de San Pedro, donde va a estar estos días hasta que cumplamos las medidas cautelares que se le ha impuesto. Dios mío, en el penal de San Pedro va a estar. Imagínese, aquí el señor Zúñiga y aquí Arce. El penal es grande, ¿no? Sí, tal vez ni se encuentre, pero imagínese usted que los dos han terminado ahí. Es que la política es impresionante. Yo le digo, le tengo más que respeto, le tengo pánico a la política. Imagínense, ahora los dos están en San Pedro. ¿Quién diría? El acusado y el acusador están en San Pedro. ¿Y cuánto tiempo más durará esto? Lo van a sacar en unos días, como dice el doctor León, y ya va a salir. Ahora, tampoco podemos santificar, ¿no es cierto? No podemos ser falsos y decir, ay, sí, ya está todo. No, el sustito que nos hemos pegado los bolivianos, nadie nos lo va a compensar. El ver una tanqueta queriendo entrarse a Palacio de Gobierno, lo tenemos grabado en las retinas. Lo que se ha vivido ese momento, el pánico. Yo me acuerdo que estaba acá preparándome porque íbamos a 2 días después inaugurar este espacio y la gente que estaba comiendo empezó a pararse con una cara de miedo, a hacer fila para poder sacar dinero de los cajeros y la fila empezó a convertirse en algo y otras personas se paraban y salían. Ese pánico que hemos vivido, ese terror que hemos vivido por horas, por supuesto, por horas, pero un pánico de qué va a pasar y ahora qué vamos a hacer. Y nosotros como medios de comunicación tenemos pues una
pésima experiencia de lo que fueron los medios de comunicación en la época de las dictaduras militares, ¿no es cierto? O sea, cerraban los medios de comunicación, arrancaban antenas, quemaban equipos y todo aquello. Imagínense el susto que hemos tenido. Eso nadie nos lo quita. ¿Quién lo mandó al señor Zúñiga? No lo mandó. Él lo hizo por engañado o no lo hizo engañado. Yo he visto una tanqueta que se estaba entrando a Palacio de Gobierno y eso nadie me lo quita. Que después se acomodan las situaciones, salen las verdades, las medias verdades, sí. Pero también hay que ser pues honestos, ¿no es cierto? Hemos vivido un cuasi golpe. Y eso se va a quedar para siempre en nuestra historia. Cambio de tema, no me da tiempo a hablar del Túpac Katari, por favor, de los campesinos de Túpac Katari. Lo que sí quisiera es presentar, esta mañana he estado presente en la Embajada de España, donde un acto maravilloso, muy lindo de verdad, donde mujeres recolectoras de basura, pero además que trabajan en el medio ambiente, que recolectan y que distribuyen plástico aquí, que van acomodando la basura para que sea reutilizada, recibieron una certificación. El alcalde fue el padrino, el embajador fue obviamente el promotor de todo esto. Jessica Sandoval, Jessica, que es la Echeverría, que es la actual viceministra de Igualdad de Oportunidades, dio un discurso hermoso. Todos nos sentimos muy bien. Adelante, por favor. Quienes protegen la naturaleza desde el primer eslabón. Creemos firmemente que la educación es el motor que nos transforma, permitiéndonos realizar nuestra labor cada vez mejor. Bajo esta premisa y en coordinación con el Ministerio de Educación de Bolivia, se impulsó un proceso formativo de 5 módulos. Hoy nos complace anunciar que se impulsó un proceso que culmina con éxito. Las integrantes de las asociaciones Recicladoras en Acción y Ecoguardis de La Paz se convierten en las primeras recicladoras de todo Bolivia en recibir sus certificaciones estatales oficiales a nivel técnico, básico y recolector de material reutilizable. Este hito histórico dignifica su labor y transforma el reciclaje empírico en un trabajo técnico y seguro. Este gran paso lo celebramos en la Embajada de España, gracias a un amigo de nuestra patria como es el embajador Fernando García, a quien pido un aplauso. Quien ha demostrado su aprecio por Bolivia apoyando firmemente a las mujeres que cuidan el medio ambiente en La Paz. En este caminar se suman aliados estratégicos para brindar a este sector el respaldo que merece, destacando el impulso constante de Huella Verde. Y esto precisamente es igualdad de oportunidades. Gracias. Qué hermoso momento, de verdad, ha sido muy lindo, muy especial. No sabe usted las historias que ellas contaban, qué impresionante. Dice que muchas de ellas, cuando abren este espacio donde está la basura, obviamente la basura genera gases. Muchas de ellas dice que han perdido la vista o que han deteriorado su vista. Algunas de ellas también han empezado a tener algunas enfermedades porque no las habían capacitado adecuadamente para que hagan un manejo de los residuos. Y ahora sí se las capacitó, se las formó, se les enseñó qué medidas de seguridad deberían tener, cómo deberían distribuir la basura, qué se utiliza, qué no se utiliza. Ellas decían además, póngame imágenes de apoyo, que es increíble, decían ellas, que ahora nosotros sabemos que con el trabajo que hacemos, otras empresas también están creciendo. Por ejemplo, con todo lo que es plástico, sabemos que hay otras empresas que lo van a utilizar. En fin, es decir, una situación muy bonita, muy especial. Y tempranito en la mañana nos citaron allá en la embajada y nosotros acudimos varios medios de comunicación, directoras de medios, póngame imágenes de apoyo, tenga la gentileza y la pasamos realmente bien. Bueno, un gusto haberlos, como todos los días, haberles presentado esta información el día de hoy. Me voy con esa nota bonita porque hay notas que son especiales y hay notas que nos llenan de orgullo
y de tranquilidad. Un abrazo, hasta el día de mañana. Chao, chao.